Y vamos a hacer el ejercicio 10. De acá, la derivada de esta función se escribe f' de x, eso ya significa derivada de f de x, es igual a derivada de esto. Raíz cúbica de menos 9 es la raíz cúbica de menos 9. Existe la raíz cúbica de los negativos, así que no hay problema. 5 y e es un número, e vale 2,71. ¿Ya? No sé si alguien quiere calcular cuánto es raíz cúbica de menos 79, de menos 9, jóvenes. Es menos 2, algo. A ver, raíz cúbica de menos 9. ¿Alguien tiene calculadora? Menos 2,08. Perfecto, gracias. Menos 2,08. Ya. Y todo eso dividido entre 5e. Ya les dije que el número e es 2,71. Así que 5 veces eso, ¿cuánto sería, jóvenes? 5 veces e. 5 por 2,71. ¿Cuánto será 5 por 2,71? Esto es igual, menos por menos, se vuelve 2,08. Dividido entre ¿cuánto, jóvenes? 13,55. Entre 13,55. Ya. Ahora, 2,08 entre 13,55, ¿cuánto es? 2,08 entre 13,55 es 0,15. ya. Derivada de 0,15, ¿cuánto es? 0. Derivada de 0,15 es 0. Entonces, esto que he escrito yo no es la derivada, es simplemente la función. Miren, la función es todo eso de acá. La función había sido igual a 0,15. Derivada de 0,15 es simplemente 0. La derivada es 0. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes escriben f' es igual a 0. F' de x igual a 0. Y ese es el resultado. Entonces aquí hay número, hay raíz, hay todo, pero al final de cuentas es un número. El resultado de todo esto es 0,15. Derivada de 0,15 es 0, porque la regla dice, derivada de una constante siempre es 0. Y en esta página el resultado de toditos es 0. Derivada de 3 es 0. Derivada de menos 7 es 0. Derivada de 2e es 0. Derivada de 3 cuartos es 0. Derivada de raíz de 3 es 0. Derivada de raíz cuadrada de 6 es 0. Derivada de raíz cúbica de menos 1 es 0. Derivada de raíz cúbica de menos 8 es 0. ¿Ya? El resultado de todos esos ejercicios es 0. De este otro grupo de ejercicios, ¿han tenido algún problema, jóvenes? ¿Alguna dificultad? El 5, Lisen. El 5 no puedo porque es la tarea. ¿Otro? Uno similar al 5 se los voy a hacer. ¿Ya? Imaginen un 5.1. No es el 5, pero es parecido. La función f de x va a ser igual a x elevado a la menos 5 séptimos. ¿Ya? ¿Les parece? A la menos 5 séptimos. Ahí está. Entonces, derivar esta función, su derivada va a ser f' de x. Esta derivada va a ser igual a. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué nos dice aquí? Derivada de una función potencial o de una función potencia es el exponente de la potencia baja a multiplicar al coeficiente que está ahí adelante. Y el nuevo exponente es el que había menos 1. Entonces, este exponente baja a multiplicar. Baja a multiplicar el menos 5 séptimos. ¿Cuánto es lo que había? Había 1. 1 por x de x.
Y ahora, el exponente es el que había era menos 5 séptimos. Y a eso le restamos menos 5 séptimos y a esa cantidad le restamos 1. ¿Cuál será el resultado, jóvenes? Va a ser menos 5 séptimos de x elevada a ¿cuánto? ¿Cuánto será el resultado, jóvenes? Menos 5 séptimos menos 1, ¿cuánto es? Va a ser así. Menos 5 séptimos. Menos 5 séptimos y todo eso menos 1. ¿Bien? Menos 5 séptimos menos 1. Esta expresión la escribí así. Todo eso es el exponente. Ahora, este es el exponente que está sobre x. Ahora, menos 5 séptimos menos 1, hay que sumar las fracciones sacando como un denominador. Entonces, fíjense, todo eso va a ser igual a menos 5x, todo eso sobre 7. Es otra forma de escribir. Menos 5 séptimos es menos 5x sobre 7. Y esta x elevada a este exponente. Ahora sí, vamos a nosotros. Abajo, a esa altura tiene que estar. Y ya. Ahí está. Ahora, entonces, menos 5 séptimos menos 1. Aquí escribiríamos. El común denominador va a ser 7. Es solo una suma de fracciones. El común denominador va a ser 7. Y tendrían 7 entre 7. ¿Cuánto es, jóvenes? 7 entre 7 es 1 por el número que estaba ahí, que es menos 5. Luego, el 1 por, miren lo que estoy haciendo. 7 entre 7 es 1. 1 por menos 5. Ahí está el menos 5 por el 1. Después, este menos 1 multiplicamos por la división del exponente menos 7, de 7 entre 1, que hay un 1 de denominador. 7 entre 1 es 7 por menos 1. Así que ahí arriba sería menos 1 por 7. ¿Ya? Entonces el resultado va a ser menos 5 séptimos y escribimos el resultado final. Es igual a menos 5 séptimos de x. Menos 5 séptimos de x. Elevado a la. A ver. Menos 5 por 1 es menos 5. Menos 1 por 7 es menos 7. Menos 5 más sumado con menos 7 es menos 12 séptimos. Y ese es el resultado. Menos 12 séptimos. Y ese es el resultado. ¿Listo? La derivada es menos 5 séptimos de x elevado a la menos 12 séptimos. Ese sería el resultado de ese ejercicio, de este de acá. ¿Alguna otra duda, algún otro ejercicio que tuvieran duda de esta página?
Jóvenes, ¿algún otro ejercicio del cual tuvieran duda? Licen, ¿será que podría ser uno similar al 10 también? Al 10. Ya. Entonces vamos a escribir uno similar al número 10. Vamos a hacer 10.1 igual. No es exactamente el 10, pero les va a dar una idea. Esto va a ser la función f de x igual a 3 por raíz 3 por raíz quinta. A ver, 3 por raíz quinta de x elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, esta expresión es la misma que esta. Todo eso es igual a 3 por x. Esa raíz quinta de x a la cuarta es el exponente, se lo escribe así. Raíz enésima de x a la m es x a la m entre n. X al exponente que tiene x dividido entre el grado de la raíz. Entonces lo vamos a escribir como una exponente fraccionaria. Lo voy a escribir elevado a la 4. ¿Ya? Entonces, 3 raíz quinta de x a la cuarta es 3 por x a las 4 quintos. Esa expresión la derivamos aplicando esta propiedad que acabamos de ver. El exponente baja a multiplicar al numerador, se mantiene la x y el nuevo exponente es el que había, pero restado en una unidad. Entonces va a ser igual a el exponente, a ver, baja a multiplicar el 4 quintos. Ahí está. ¿Por qué? Por 3. La x se mantiene. El nuevo exponente es el que había, 4 quintos menos 1. 4 quintos menos 1. Listo. Ahora vamos a ir desarrollando. Vamos a ir desarrollando y vamos a escribir. El resultado va a ser igual a 4 quintos por 3 es 12 quintos. 12 quintos de x. No, para cuando multiplicamos numerador con numerador. 4 por 3, 12. Multiplicamos denominador con denominador y va abajo. 12 quintos de x, para que se entienda mejor, 12x sobre 5. Ya, eso es 12 quintos de x, para no confundirse. Ahora el exponente. Sacamos como un denominador. Sacamos como un denominador. El denominador común va a ser 5. El común denominador va a ser 5. Y dividimos. Común denominador entre el denominador de acá es 5. 5 entre 5 es 1. 1 por 4 va a ser aquí arriba 4 nada más. Menos 1 por 5 entre 1 es 5. Así que va a ser por 5. ¿Ya? El resultado va a ser, entonces, 12 quintos de x. X. Quintos. 12 quintos de x. Igual a 12 quintos de x y arriba ya sumamos. 1 por 5 es 5. Vamos a tener menos 1 por 5 es menos 5. 4 menos 5 es menos 1 quinto es el exponente. ¿Ya? El exponente del resultado es menos 1 quinto. Es suma de fracciones lo que hemos aplicado acá.
¿Listo? Y esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Eso es igual a 12 quintos, 12 quintos, 12 quintos de raíz cuánto de x a la cuánto. ¿Cómo sería, jóvenes? En una fracción, este negativo, exponente negativo, significa que la variable aparece en el denominador. Entonces, todo esto aparece en el denominador. Cuando el exponente es negativo, recuerdan, la variable aparece en el denominador. Entonces, exponente negativo significa que aparece en el denominador. Ahora, x a la 1/5 significa raíz quinta de x nada más. Quinta de x. Eso es x a la menos 1/5. ¿Ya? El exponente negativo significa que está en el denominador. Ahora en el denominador se escribe x a la raíz quinta de 1. Raíz quinta de x a la 1, perdón. ¿Listo? Pueden expresarlo así o si gustan dejarlo de esta manera, también es válido el resultado. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra duda de esta hoja? ¿De esta página? ¿Alguna otra duda de esta página, jóvenes? No, dicen. Ya, pasemos a la siguiente. Ya no saqué mi captura, ahorita voy a borrar. Estoy borrando. Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguna duda de esta página, jóvenes? Derivada de una función exponencial, es decir, x aparece ahora en el exponente. ¿Cuál es la derivada? Es esa función exponencial por logaritmo. ¿En qué base? ¿Recuerdan la fórmula? Les traigo. Por logaritmo natural de esta misma base. Aquí está la fórmula, ¿no? La derivada de una función exponencial se lee, este apóstrofe significa derivada de lo que está en este corchete. Derivada de una función exponencial es la misma función exponencial por logaritmo natural de esta base. ¿Cuál quieren que haga, jóvenes? Derivada de una función exponencial es la función exponencial por logaritmo natural de la base a la cual es elevada x como exponente. ¿Cuál Uno quieren? parecido al 2, Inge. Uno parecido al 2. Hagamos. Listo, si la función f de x, llamémosle 2.1 de ejecución, y la función f de x es igual a 3/5 y todo eso elevado a x, 3/5 elevado a x, entonces la derivada f'
de x va a ser igual a, copiamos tal como está, 3 quintos elevado a la x. Y todo eso por el logaritmo natural de 3 quintos. Y ahí lo dejan, ¿ya? Y ahí termina el ejercicio. Derivada de una función exponencial es la función exponencial por logaritmo natural de esta base. ¿Está entendido, jóvenes? Es sencillísimo. Bueno, y dicen por qué este logaritmo. Porque así es la fórmula. Sí. En esta parte de las derivadas, estas son derivadas simples. En esta parte de las derivadas simples, lo único que hay que hacer es reemplazar la fórmula y listo. Tratar de ordenar, tratar de reducir algunos términos semejantes y listo, ahí termina. ¿Ya? ¿Cuál sería la derivada de esta 1, jóvenes? ¿Alguien se anima a decir? Logaritmo natural de 5. A ver, desde el principio y con calma, ¿cuál sería la derivada de 5x? 5x por logaritmo natural de 5. Exacto, así está correcto. La derivada de e a la x, jóvenes. En la 3, derivada de e a la x. Logaritmo natural. A ver, desde el principio, derivada de e a la x es una función exponencial. E está elevado a un exponente, x. ¿Cuál será la derivada? Aquí está la fórmula. E a la x por logaritmo natural de e. De e. ¿Y saben cuánto es el logaritmo natural de e? 1. 1. Entonces, la derivada de e a la x siempre es e a la x nomás. ¿Listo? Eso recuérdenlo. ¿Ya? Derivada de 0,3 elevado a x, jóvenes, ¿cuánto es? Derivada de 0,3 elevado a x, ¿cuánto es? 0,3. Nada más. A ver, ¿qué más? 0,3 elevado a Lo- x por logaritmo natural de 0,3. Exacto, eso es lo correcto. 0,3 elevado a x, tal como está, lo repetimos. Pero además de eso, lo multiplicamos por logaritmo natural de este numerito. ¿Ya? Miren, 3 quintos elevado a x, su derivada es el mismo 3 quintos elevado a x, pero por logaritmo de esta base. Logaritmo de 5 a la x es 5 elevado a x por logaritmo natural de 5. Derivada de esto no les voy a decir, ya se deben imaginar. Derivada de a la x es e a la x por logaritmo natural de eso es lo mismo, simplemente e a la x. Derivada de 0,3 a la x es 0,3 a la x por logaritmo natural de 0,3. Es facilísimo, pero tienen que resolver estos ejercicios para practicar. Solo van a presentar estos que están en el recuadro en limpio y ordenaditos, por favor, jóvenes, no desordenados. No necesitan muchas páginas. En una o dos líneas se resuelve cada uno de estos ejercicios. ¿Lo ven? Entonces vamos a continuar con el siguiente grupo de ejercicios. A ver, después, derivada de la función logarítmica. Si tenemos la función logarítmica, la derivada es 1 entre x por logaritmo natural de la base del logaritmo. Entonces, a ver, derivada de este logaritmo en base 2 de x, ¿cómo sería, jóvenes? Derivada de la 1. Derivada del logaritmo en base 2 de x va a ser 1 sobre la x por logaritmo natural de esta base. ¿Cómo sería, jóvenes?
Voy a traer mi cargador, se está cargando la batería, vayan resolviendo mientras tanto. Los que no hayan resuelto, vayan resolviendo. Una similar a la 5 es f de x igual a 7 por logaritmo en base 5 de x. La fórmula dice la derivada del logaritmo en base a de x, si la función tiene esa forma, fíjense, si la función tiene esta forma, logaritmo en una base a de x, la derivada es 1 sobre x por logaritmo de esa base, logaritmo natural de esa base. Pero aquí es 7 por esa cantidad. Entonces la derivada va a ser 7 por la derivada de la función. 7 por esa cantidad es 7 sobre x logaritmo natural de a. Algo similar ocurre con la 3. Vamos a hacer un ejercicio 3.1 que es similar, no es exactamente igual. Donde dice que la función f de x es igual a 7 logaritmo natural de x. Entonces la derivada f' de x va a ser igual a 1, ya. La derivada del logaritmo natural de x, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto? A ver, va a ser entonces 7 por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Alguien recuerda cuánto es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural es, como su compañera dijo, 1 sobre x. ¿Por qué? Porque va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de la base de logaritmo natural. La base del logaritmo natural es e. Logaritmo natural de e es 1. Ya, entonces eso es igual a 7 sobre x. ¿Listo? 7 por 1, 7. Y dividido entre x. ¿Está entendido, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? El de paréntesis, porque lo elimina. ¿Por qué lo eliminé? ¿Hola? Ya, este es un corchetito. Lo que acá hice fue decirles, esto es 7 por logaritmo natural de x. Nosotros sabemos por la fórmula que si la función f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces su derivada f' de x es igual a 1 sobre x. Solamente eso dije. La derivada del logaritmo natural de x, a ver, aquí me falta algo, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Eso hice, perdón, no estaba muy claro, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. 7 por 1 sobre x es 7 sobre x. ¿Ya, jóvenes? Derivada del logaritmo de x es logaritmo natural. Derivada del logaritmo natural de x es simplemente 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta fórmula, va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de a. Recuerden que el logaritmo natural es igual al logaritmo en base e. El logaritmo natural de e es 1. ¿Ya? Si aplican esta fórmula exactamente, tienen que recordar que el logaritmo natural es logaritmo en base e. Entonces va a ser logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e es 1. 1 por x nos va a quedar. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes, acá?
Ahí terminaríamos entonces. El 6, Inge. El 6. 2 Su por... base sería. Si no dice base, se supone que es base 10. ¿Ya? Hagámoslo ese 6. Bueno, Inge. Hagámoslo. Ustedes también háganlo. ¿Cómo sería? A ver. Vayan resolviendo. F' de x va a ser igual a 1 entre x, a ver, no, va a ser el 2, perdón. Primero es el 2. Es el 2 por un paréntesis grandote. Y ahí recién vamos a escribir, ¿no? Dos por 1 sobre derivada del logaritmo natural, digo, derivada del logaritmo en base 10 de x es 1 sobre x por logaritmo natural de 10. ¿Por qué? Si no dice de qué base es, se supone que es logaritmo en base 10. Logaritmo es igual al logaritmo en base 10. Si no dice de qué base es, se supone que es de base 10. ¿Listo? Si no dice qué logaritmo es logaritmo en base 10. Por lo tanto, el logaritmo natural de esa base. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ah, y esto quedaría así. 2 dividido entre x por logaritmo natural de 10. Y ahí queda el resultado. Esa es la derivada de la función. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya. No, Inge. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Derivadas trigonométricas. Las que tienen que hacer son la 3 y la 5 como tarea. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les haga algún otro ejemplo? Todas las demás se aplican la fórmula nada más. Aplican las fórmulas. Si hay un número delante de la función, sacan el número por la derivada de la función. ¿Ya? ¿Recuerdan esas fórmulas? Parecido al 3, por favor. Ya voy a hacer parecido al 3. Ahí están, ¿no es cierto? Las fórmulas. De todos modos, ahí están. ¿Ya? Ya. Entonces, parecido al 3. Vamos a tener una derivada de un menos 1/2 por el seno de x. ¿Qué tenemos? Vamos a escribir un ejercicio 3.1. No es exactamente el 3, pero va a ser similar. Imaginemos que tenemos la función f de x igual a menos 1/3 del seno de x.
¿Ya? Entonces la derivada de f' de x va a ser igual a s menos 1/3 por la derivada de esto, derivada del seno de x. ¿Listo? ¿Y a qué es igual la derivada del seno de x, jóvenes? Coseno de X. Ah, coseno de X. Derivada del seno es coseno, entonces coseno de x. Y ahí termina. ¿Listo? Les vuelvo a mostrar acá. Con rojo. Derivada del seno de x, su derivada es coseno de x. ¿Ya? Este apóstrofe significa derivada de lo que está en ese corchete. Tenemos una constante por una función. La derivada de la constante por la función va a ser, si mantiene la constante, por la derivada de la función. Derivada del seno es el coseno, así que el resultado es menos 1/3 coseno de x. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ¿qué? ¿Quieren una similar a la 5? ¿Un ejemplo similar a la 5? Sí, por Ya. Entonces vamos a ver acá. Un ejemplo. Hola, no se escucha. Puede ser, por ejemplo, menos 7 menos de x. Que esa sea nuestra función y o f de x, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la derivada, y' sería igual a la constante, menos 7, por la derivada del coseno de x. Su derivada. Entonces vamos a tener lo siguiente. Menos 7 por... ¿Cuánto es la derivada del coseno, jóvenes? Menos seno de X. Derivada del coseno es menos seno. Entonces ahí adentro sería menos seno de x. Eso es igual a menos por menos. Más 7 seno de x. Y ahí termina. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ¿qué? En el Bien. ejercicio 6, Ya. Del ejercicio 6 dice 2 veces la tangente de x. La derivada va a ser 2 por la derivada de la tangente de x. Y la tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x o es 1 más tangente cuadrado de x. Entonces de las 6, miren, f de x es igual a 2 tangente de x. Entonces la derivada va a ser igual a 2 veces y la derivada de tangente de x. Entonces va a ser igual a 2 veces. ¿Y qué es la derivada de la tangente? Está aquí en el cuadro. 1 más tangente cuadrado de x. ¿Listo? Eso sería igual a 2 por 1, 2. Más 2 veces la tangente cuadrada de x. Este cuadrado lo voy a escribir bien, ¿ya? Lo voy a escribir bien. Ahí arribita les quiero decir, ahí arriba está tangente cuadrada de x y tangente cuadrada de x. Lo único que hice fue multiplicar el 2 por el coeficiente. 2 por 2, 2. 2 por el 1 que está delante de tangente de x, 2 tangente de x al cuadrado. Ya, ese sería el resultado. Si gustan, podrían haber usado en lugar de 1 más tangente cuadrado de x, 1 sobre coseno cuadrado de x.
El resultado, a fin de cuentas, matemáticamente es el mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? A ver, los básicos son el seno y el coseno. Derivada del seno, ¿qué es? Coseno de Coseno. Derivada del coseno. menos seno Derivada de menos seno. Coseno. Derivada de Coseno. menos seno. A ver, saquen la derivada de menos seno. ¿Cuál será la derivada del menos seno de x? En el 3 no es positivo el resultado. Porque aquí hay menos 1. Menos 1/3 por coseno de x. Aquí, derivada del menos seno es igual a menos por derivada del seno de x. Derivada. Entonces va a ser menos derivada del seno, ¿cuánto es? Jóvenes, ¿cuál es la derivada del seno de x? Menos coseno de x. Si yo les hubiera dicho, pues es el 11. Ya, ese en realidad el otro era el 11. Ejercicio 11. Y aquí vamos a escribir un ejercicio 12. Y la función f de x es igual a menos coseno de x, ¿cuál será su derivada? ¿A qué será igual la derivada? Seno de x positivo. Menos por menos seno de x. A ver, menos por derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x, ¿lo ven? Igual a menos por menos seno de x. ¿Eso cuánto es? Seno de x. Esto es igual a seno de x, nada más. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Vamos a continuar. Voy a borrar estas anotaciones y vamos a continuar. Entonces ya hemos visto las derivadas. Hasta aquí esta tarea lo que hace es que ustedes practiquen las fórmulas de derivadas de funciones simples. Funciones simples porque es una función de x, seno de x, coseno de x, tangente de x, logaritmo de x, 5 elevado a la x, ¿no es cierto? Pero hemos visto nosotros que pueden existir funciones compuestas. Una función de otra función que también es función de x. Entonces, la derivada de una función compuesta f de u de x, la derivada de una función compuesta f de u de x, es la derivada de la función f por la derivada de la función de la cual está compuesta u de x. Y se deriva usando la regla de la cadena. Es decir, se deriva la función esta y se multiplica por la derivada de la función u. Acá tenemos la tabla de derivadas de funciones compuestas. De la función simple ya hemos visto, derivada de constante es constante, derivada de x es 1. Derivada de una función potencia es el exponente baja a multiplicar y el nuevo exponente es el que había menos 1. Si tenemos una
una función u elevado a un exponente. Entonces derivamos, el exponente baja a multiplicar, pero luego multiplicamos por la derivada de u. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si tenemos esta situación. No, rojo no. Miren acá. A ver, recordemos. Si f de x era igual a 3x al cubo, ¿cuál era su derivada, jóvenes? ¿Cuál era su derivada? ¿Cuál era su derivada? Sería Aquí está la fórmula. 3x elevado a 3 menos 1. Ya, a ver, aquí está la fórmula. El exponente Tres. baja a multiplicar. 3 3. por x elevado a la 3 menos 1. Nos olvidamos de a, jóvenes. No hay ningún número delante. 3x. 3 por 3 elevado a el número que había menos 1. 3 menos 1, 2. 2. El resultado final va a ser igual a 3 por 3, 9, x elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, jóvenes, nosotros hemos visto la derivada del seno, del coseno y demás. Imagínense que la función es así. 3 seno de x y todo eso elevado al cubo. ¿Cómo derivamos eso? Nos imaginamos, aquí dice 3 por algo elevado al cubo. Tiene la forma esta, ¿no? U es una función simple de x. Este seno es una función simple de x. Entonces nos imaginamos 3 por u elevado al cubo. ¿Cómo se deriva? El exponente va a multiplicar al coeficiente. Está u, elevamos al exponente menos 1 y luego derivamos esa función u. ¿Ya? Entonces la derivada va a ser, a ver, ahí nosotros tenemos que identificar. U es igual al seno de x. ¿Está bien? La función u, la de que está aquí adentro, es el seno de x. La derivada de u, ¿cuánto será? Derivada del seno de x, ¿cuánto es? Coseno de x. Coseno de x. La función simple es seno de x. Su derivada es coseno de x. Ahora apliquemos esta fórmula. Derivamos la función por la derivada de la función simple. Entonces va a ser ese exponente 3 baja a multiplicar. Voy a agrandar el cuadro un poquito. Aquí me voy a extender un poco. Y voy a escribir. Entonces, f' de x es igual a el exponente baja 3 por 3, 9. Seno de x elevado a la ¿cuánto? Ahí estoy derivando una función potencia. Había seno de x al cubo, ahora va a ser 9 seno de x al cuadrado. Todo eso multiplicado por el derivado de la derivada del seno. Coseno. Todo eso por coseno de x. ¿Ya? Entonces acabamos de derivar una función compuesta. Función compuesta de una función simple. ¿Listo?
3 seno de x al cubo es como 3u elevado al cubo. ¿Cómo se deriva? Se deriva como una función potencia. Como 3u al cubo, el cubo baja a multiplicar por u elevado al cuadrado por derivada de u. Ya, a eso se le llama derivación utilizando la regla de la cadena o utilizando un cambio de variable. ¿Listo? Entonces lo que quiero que sepan es que las funciones compuestas se parecen a las funciones simples. Vayan copiando este ejemplito, es para este caso que acabamos de hacer. Para el caso que estoy remarcando acá, es el ejemplo que acabamos de hacer. Miren, la derivada de la función simple es a por x a la n, su derivada es n por a por x a la n menos 1. Su ejemplo está aquí arribita. ¿No? En esta esquina está el ejemplo. Pero de esta, su ejemplo está aquí. Una función potencia donde no está x, sino es una función de x. Igual se puede derivar, utilizando esa regla de la cadena. Y lo mismo se puede hacer para cualquier función. Si tiene forma de función simple, solo que no es x, sino que es una función de x, lo derivamos como si fuera una función simple y luego derivamos la función simple. ¿Ya? A ver, vayan copiando y luego se sacan una captura de esta pantalla. Como no hay mucho tiempo, al examen no va a entrar esta derivación de funciones compuestas, pero por lo menos tienen que conocerlo. Ya, yo les voy a explicar, tienen que conocerlo. Así que alístense, voy a borrar, sáquenle captura antes de que borre. Y les voy a ir explicando. Teníamos antes la función simple, función potencia, a por x a la n. Su derivada era n por a por x elevado a n menos 1. Cuando es una función compuesta no es a por x a la n, sino que es a por una función cualquiera elevada a una potencia. Pues la potencia baja a multiplicar al coeficiente que había por u elevado a n menos 1 y luego por la derivada de u. Esa es la derivada. Derivada de la función raíz. Perdón, tengo que contestar, me están llamando de la facultad. Vayan copiando, ahorita les explico, jóvenes. Entonces tenemos estas funciones compuestas que son similares, tienen una forma similar a una función simple, solo que en lugar de ser solo x es una función compuesta. ¿Ya? Entonces la derivada va a ser similar, solo que multiplicamos por la derivada de u. ¿Listo? Está la función exponencial. En lugar de ser a la x es a la u por logaritmo natural de a por la derivada de u. E a la u es e a la u por derivada de u. De la función exponencial, igual. Una función u elevado a una función g o a un exponente g, u elevado a un exponente g. No es un exponente g, es una función g. Una función u elevada a una función g, entonces baja el exponente g a multiplicar a la u por g a la g menos 1 por derivada de u más u elevado a la g por derivada de g por logaritmo natural de u. Entonces se va complicando un poquito. No lo vamos a estudiar a profundidad, pero tienen que saber por lo menos que existen estas fórmulas y en cada caso podrían ir aplicando para ir resolviendo. ¿Ya? Logaritmo en base a de u es u' porque es la derivada de u por u, es decir, es 1 sobre u por logaritmo natural de a por u' o derivada de u. ¿Ya? Derivada del logaritmo natural de u de una función de x es 1 sobre u por derivada de la función u, de la función compuesta. Lo mismo para las funciones trigonométricas. Sáquenle una captura para que tengan esas funciones compuestas. No vamos a hacer, no va a entrar al examen, no va a entrar a la tarea estas funciones compuestas, pero tienen que tener por lo menos esas fórmulas. ¿Ya? Acá
Les voy a presentar unos ejemplos. Por ejemplo, miren, si la función, a ver, con ejemplos voy haciendo, tengo ejemplos. Ya, si tenemos esta función, f de x igual a 3 más 5 coseno de x. Ahí, la derivada va a ser la derivada de una suma de funciones. Entonces la función derivada va a ser derivada de 3 más derivada de 5 por el coseno de x. Derivada de 3 más derivada de 5 por el coseno de x. Derivada de 5 por el coseno de x es 5 por derivada del coseno de x. Entonces va a ser derivada de 3 es 0 más derivada de 5 por coseno de x es 5 por derivada del coseno es menos seno de x. 5 por menos seno es menos 5 por el seno de x. ¿Ya? Después tenemos esta otra. La función f de x es igual a 4 por e a la 2x. Fíjense, aquí ya no es solamente e a la x. Es e elevado a una función que ya es 2x. La derivada de una función potencia va a ser 4, la constante 4, por la derivada de e a la 2x. Ya, aquí nos falta el apóstrofe. Aquí nos falta el apóstrofe. Derivada de e a la 2x. Entonces, vamos a derivar en el siguiente paso. Se mantiene el 4 y esta e a la 2x se parece a e a la u, a una función compuesta. Entonces la derivamos. La derivada de una función exponencial es la función exponencial por logaritmo natural de esta base, ¿recuerdan? Cuando es e a la x es e a la u por la derivada de u. Donde u es igual a 2x, derivada de u es igual a 2, y reemplazamos esos valores y obtenemos la derivada de e a la 2x es e a la 2x por derivada de 2x es simplemente 2. Multiplicamos y sería 4 por 2, 8 por e a la 2x. ¿Ya? Así quedaría. Este tipo es uno de los tipos de funciones compuestas que más se utiliza. ¿Ya? Vayan copiándoselo. Déjenle captura si no han terminado de copiar. Voy a avanzar a la siguiente. Acá tenemos también más derivadas de funciones compuestas. Ya. Entonces, veamos. Tenemos una función exponencial, 3 elevado a la 5x al cuadrado. Este 5x al cuadrado es una función, pero tiene la forma de función exponencial. La derivada va a ser e a la función esta por logaritmo natural de esta base por la derivada de la función del exponente. ¿Ya? Entonces, la derivada va a ser de esta función, la derivada va a ser, a ver, aquí nuevamente hay que ponerle la rayita en color azul, va a ser la derivada de esta expresión. Aquí tenemos que 3 elevado a la 2x es igual a 3 elevado a u. Aquí no es 2x, 3 elevado a la 5x al cuadrado. U es 5x al cuadrado. Ahí hay que corregir, u es 5x al cuadrado. Aquí igual está mal este u. Sí, este día. Aquí es 5x al cuadrado. Esto hay que corregir, jóvenes. Voy a hacerlo con blanco.
Aquí es 5x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, nuestra u es 5x al cuadrado. ¿Ya? 3 elevado a u. La derivada de una función exponencial de 3 a la u es 3 a la u por logaritmo natural de 3. Y además tenemos que sacar la derivada de esa función simple de u. U es 5x al cubo. 5x al cuadrado, perdón. Vamos a continuar. ¿Se están dando cuenta, jóvenes? ¿Se están dando cuenta de este tipo de derivadas? Díganme si tienen dudas. Ya. Voy a explicarles, no voy a profundizar mucho más para no confundirlos más. Lo que sí me interesa es que sepan hacer las derivadas simples. Hasta lo que dejé de tarea el día de hoy. Ya, hasta ahí quiero que sí sepan hacerlo. ¿Ya, jóvenes? Pero de todos modos ya tienen que darse cuenta. Cuando se complica un poco más, no es para tampoco perder la paciencia o perder las esperanzas y decir es imposible derivar. Lo único que tienen que hacer es comparar con una de las formas de funciones simples que conocemos. La derivamos y luego multiplicamos por la derivada de la función simple. En este caso, va a ser 3 elevado a la 5x al cuadrado por logaritmo natural de 3 por la derivada de 5x al cuadrado. U vale 5x al cuadrado, derivada de u es 10x nada más. ¿Listo? Entonces reemplazamos en esta fórmula. Reemplazamos en esta fórmula que es la fórmula de la derivada compuesta del logaritmo. Digo, de la función exponencial compuesta. Entonces la derivada es 3 elevado a la 5x al cuadrado por logaritmo natural de 3 y todo eso por la derivada de aquí arriba, que es 10x al cuadrado, 10x nada más. El 2 vas a multiplicar al 5 y se va al vuelve 10x. Luego reordenamos para que la variable aparezca primero y el logaritmo siempre aparezca al final. ¿Listo? Después tenemos esta función. Una función que no es coseno de x, es coseno de 3x. Entonces vamos a derivar. Constante por derivada del coseno de 3x va a ser 2 por derivada del coseno. ¿Cuánto es, jóvenes? Menos mx. Menos seno. Va a ser menos seno de exactamente lo que hay aquí. Va a ser 2 por el menos seno. 2 por el menos seno de 3x por la derivada de esa función. Derivada de 3x es 3 nada más. Y el resultado es menos 6 seno de 3x. ¿Listo? Un poquito nos pueden confundir estos reemplazos. Le hice una pregunta ahí, el de arriba, el de ejemplo 3, ¿Ya? donde dice en el reemplazar valor, ahí 3 sobre 5, no es sobre su exponente 5x al cuadrado, eso se multiplica el 5 con 2 para que salga 10 o cómo. No. Miren, aquí es 3 elevado a la 5x y eso está elevado al cuadrado. La x está elevada al cuadrado. El exponente vuelve a tener su propio exponente. Entonces es 3 elevado a una función. Lo que se tienen que dar cuenta es que aquí tenemos una función. ¿Ya? 3 elevado a una función no es 3 elevado a x. Si hubiera sido así, 3 elevado a u, su derivada iba a ser fácil. Si hubiera sido 3 a la u, su derivada era 3 a la u por logaritmo natural de esta base. Pero como es u y no es x, y es una función y no es solo x, entonces derivamos como si fuera x. Derivada de 3 a la u es 3 a la u por logaritmo natural de 3. Pero como u no es x, hay que derivar u por la derivada de u. ¿Ya? Es lo que se hace. ¿Listo? Y aquí recién derivamos u. U es 5x al cuadrado, entonces su derivada es
El 2 baja a multiplicar. 2 baja a multiplicar, se vuelve 2 por 5, 10. Y el nuevo exponente es el que había 2 menos 1, 1 nada más. Aquí queda 1 como exponente. ¿Listo? Esas son derivadas de funciones compuestas. ¿Ya? De todos modos, saquen una captura para que puedan entenderlo si es que lo necesitaron en algún momento. ¿Ya? Saquen una captura y lo pueden pasar en su cuaderno. Después tenemos más ejemplos. Derivada del seno de x. Derivado del seno de x por el e elevado a x. Tenemos una multiplicación de dos funciones. Entonces la multiplicación de dos funciones es aplicar la regla. La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces tenemos que escribir. La primera es u, es seno de x. La segunda es e a la x. Derivada de u es coseno de x. Derivada de b es e a la x. Reemplazan en la fórmula de la derivada de la multiplicación y este es el resultado. Aquí no se está haciendo una derivada de una función compuesta, se está haciendo la derivada de una multiplicación de dos funciones. Aquí igual, estamos haciendo la derivada de la multiplicación de esta función por esta. Entonces a esta le podemos llamar u y a esta le llamamos b chica. Entonces la derivada de una multiplicación es la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Es el derivado de una multiplicación de funciones. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Derivada de 3 a la x es 3 a la x por logaritmo natural de esta base. Entonces reemplazan en la fórmula de la multiplicación, en la fórmula de la derivada de una multiplicación de funciones, que es esta que estaba resaltando acá. Esa es la fórmula de la derivada de una multiplicación de dos funciones es derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. ¿Ya? Aquí estamos viendo ejemplos de la propiedad de las derivadas que es derivada de una multiplicación de funciones. El resultado es la multiplicación de la derivada de la primera por la segunda más la multiplicación de la primera por la derivada de la segunda función. ¿Listo? Saquen una captura, vamos a avanzar. Acá tenemos la derivada de una resta de funciones, el resultado es la resta de las derivadas de las funciones. Aquí igual, derivada de una resta y una suma de funciones es la resta y la suma de las derivadas. ¿Listo? Entonces ahí estamos haciendo como si estuviéramos cambiando las variables. Para hacerlo más fácil, jóvenes, para hacerlo más fácil, hacen lo siguiente. Dicen, esto es como si esta fuera la función u, esta es la función b, esta es la función w. Tenemos una suma y resta de funciones, entonces el resultado va a ser la derivada de la primera menos la derivada de la segunda más derivada de la tercera. Entonces vemos cuál es la primera, u es 3x al cubo. Su derivada es 3 por 3x elevado a la 3 menos 1, es decir, 9x al cuadrado. B va a ser raíz cuadrada de x, o x a la 1 medio. Su derivada es 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. La tercera función es 3e a la x. Su derivada es 3 por e a la x. Nada más. ¿Ya? Y la suman y ese es el resultado de esta suma y resta de derivadas. Ya jóvenes, vayan sacándole captura.
Vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí sí hay derivadas de funciones compuestas. 3 por coseno de 5x al cubo. En lugar de ser 3 por coseno de x, es 3 por coseno de 5x al cubo. La derivada va a ser 3 por derivada del seno menos seno. 3 por menos seno de 5x al cubo y al final por derivada de esto. Derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Aquí podemos ver que la función simple sería 5x al cubo y la función compuesta es 3 coseno de esta u. ¿Ya? Esta función la podemos reemplazar como u. 3 por coseno de u, su derivada es 3 por menos seno de u. Y además tenemos que multiplicar por la derivada de u. Siempre derivamos como si fuera una función simple, pero luego multiplicamos por la derivada de la función simple. ¿Cuál es la función simple? La que está dentro. Función f de la que está después. La que es la función interna. ¿Ya? Aquí dice derivada de 2e elevado a esta función. La derivada va a ser 2e elevado a esa función por la derivada de la función. Aquí 3pi elevado a este paréntesis. 3pi elevado al paréntesis va a ser... 3pi elevado al paréntesis, su derivada va a ser 3pi por el paréntesis por logaritmo natural de 3pi por la derivada de esta función. ¿Ya? A ver, vayan intentando hacer estas funciones. No va a ser ya tarea. Me van a avisar a las 5, por favor, jóvenes. Y vamos a ver luego las derivadas de orden superior. Cópiense estas, enseguida volvemos. Lo que me interesa es que conozcan qué son las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior es cuando a una misma función se la deriva varias veces. Miren, nosotros hemos estado estudiando derivadas simples. Y' es derivada de y respecto de x, o f' de x. A esa se le llama primera derivada. Pero al resultado que hallamos, si lo volvemos a derivar, sería la segunda derivada. Y derivada de y', o derivada de y' de x, o sería f segunda. Se le conoce como segunda derivada de y, o segunda derivada de la función f respecto de x. Si aparece 3 veces, significa que tenemos que derivar 3 veces esa función. Sería la tercera derivada de una función. Copiense esa diapositiva y les voy a mostrar por lo menos unos ejemplos y ahí terminaría. ¿Ya? Miren, hallar la cuarta derivada de esta función. Esta partecita sí la van a poder hacer, no se van a complicar. Miren, tenemos esta función. Yo si les doy en el examen, les daría unas derivadas de esta. La primera derivada, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos derivada de una resta, entonces derivamos esta menos la derivada de esta. ¿Listo? A ver, vayan resolviendo ustedes, jóvenes. Esto les prometo que sí pueden hacerlo, no va a ser complicado y no se van a frustrar, no van a pensar que no pueden hacer. ¿Ya? Esta sí la sabemos hacer. Derivada de una resta es derivada esta menos la derivada de esta otra. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, ¿cómo sería la primera derivada? ¿Cómo sería la primera derivada? La primera derivada, ¿cómo sería, joven? Derivada de 5x al cubo, ¿quién me dice? El exponente baja a multiplicar. 3 por 5, x, y el nuevo exponente va a ser... ¿Quién me dice cuánto va a ser? 3 por 5, x a la 3 menos 1. A ver, Carlos dijo 15x al cuadrado. 15x al cuadrado. Está muy bien.
Y ahora, derivada de menos 3 coseno de x, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 3 por derivada del coseno Menos seno. por menos seno de x. Muy bien hasta ahí. Entonces, continuemos. Vamos pasando en limpio. ¿Listo? Vamos pasando en limpio y el resultado sería así. 3 por 5 va a ser 15x elevado a 3 menos 1, 15x al cuadrado. Ahora, menos por menos, Mal. más 3 seno de x. Listo, esa es la primera derivada. Yo les he dicho aquí, hallen la cuarta derivada. Entonces, necesitamos derivar 2 veces más. Hasta ahí tenemos la primera derivada, joven. La segunda derivada dice, agarren esta función y derivenla otra vez. Entonces agarramos esa función y la derivamos otra vez. A ver, para derivar esta, ¿cómo se deriva? El 2 baja a multiplicar, dígame cuál sería la... 2 por 2 por 2 por 15, 30x. 2 por 15x. El nuevo exponente va a ser 2 menos 1, ¿no ve? Ustedes ya han sacado 30x, está muy bien. Ya lo están haciendo mentalmente y más rápido. Ahora, derivada de 3 seno de x. Va a ser 3 por derivada del seno, Coseno de x. coseno de x, ¿no ve? Entonces, vamos pasando en limpio. Vamos pasando en limpio. Y sería así. 30x. 30x más 3 coseno de x. ¿Está bien? Ahora, hagan la tercera derivada de esa función. Yo sé que ustedes pueden. Saquen la tercera derivada. ¿Cómo sería? Derivamos esto. Derivada de 30x, ¿cuánto va a quedar? El exponente, ¿cuánto es el exponente? 30. 1 por 30 queda 30. Luego, x a la 1 menos 1, ¿cuánto es? O Se simplemente desaparece, se simplifica. desaparece x, ¿no ve? Es como con derivada de una constante por x, el resultado es solamente la constante. Ahí está. Desapareció x, la derivamos hasta que le hicimos desaparecer. Pero ahora, más 3 por derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos 3 menos seno de x. Menos seno de x. Pasando en limpio eso, ¿cómo quedaría? 33 seno de x. Menos seno de x. 33, me dicen 33. 30 menos 3 seno de x. No pueden sumar papas con manzanas. Aquí es 30 menos 3 seno de x. No pueden sumar. El 30 es término independiente. ¿Ya? No pueden sumar, joven. ¿Está bien? ¿Está entendido? Sí. Ahora, Listo. la cuarta Disculpe, derivada. ¿por qué va con menos el 3? Porque derivada, hemos derivado esto. Derivada del coseno es menos seno, ¿no ve? Derivada de esta es menos seno. 3 por menos seno es menos 3 seno de x. ¿Está entendido? ¿Un poquito confuso? Con un ejemplo más tal vez lo van a entender. ¿Ya? Ahora, la cuarta derivada. Deriven esta función. Para hallar la cuarta derivada tienen que derivar, miren, cuarta derivada de x, tienen que derivar a esta, a la que tenemos. Derivada de 30, ¿cuánto es? 30 nomás. Derivada de 30, Cero. Cero. ¿Por derivada, qué cero? derivada de constante, 0. ¿Ve? Después, menos 3 por derivada del seno, Coseno de x. coseno de x. Y pasando en limpio, la cuarta derivada es directamente menos 3 coseno de x.
La hemos derivado tantas veces que este término que era una función potencia se redujo hasta una constante, hasta que al final derivada de constante fue 0 y desapareció. Si les hubiera dicho hállenme la tercera derivada, hubiera sido 30 menos 3 seno de x. Pero al final nos quedó que la cuarta derivada de esta función es simplemente menos 3 por coseno de x. Cópiense hasta ahí. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿ya, jóvenes? Es 0, el de 30 o cualquier. Derivada de una constante es 0. Es la primerita de las fórmulas que hemos visto. Recuérdenlo. Derivada de una constante es 0. Derivada de 30 por x, desaparece x y queda solo la constante. Pero podrían aplicar esta propiedad. El exponente baja. 1 por 30 es 30. Por x a la 1 menos 1 es x a la 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. 1 por 30 quedó 30 nomás. La derivada de acá, podrían aplicar esta fórmula y van a tardar un poco o recordar. Constante por x, su derivada es la constante. A ver, terminen de copiar o saquen una captura y veamos un ejemplito más. ¿Ya? En esta función tenemos una resta de funciones y también necesito que hallemos la cuarta derivada. Vamos a hallar la cuarta derivada por partes. Me van a ayudar. ¿Ya quieren hacerlo o quieren volver al anterior ejemplo un ratito? Jóvenes. El anterior ejemplo, listo. El anterior, ya. ¿Cuánto será la derivada? Va a ser 7 por e a la x nada más, ¿no? Ahí está. Ahora, derivada de menos 4 elevado a la x, ¿cuánto será? 4 nomás, menos 4. Menos 4 elevado a la x ¿por qué? Logaritmo natural de cuánto? Por logaritmo natural. ¿De cuánto? De 4. ¿Ya? Ya está. Ahí está la primera derivada. Ahora tenemos que seguir avanzando. Vamos a sacar. Para sacar la segunda derivada, jóvenes, ahí pasando en limpio, es decir, nomás la primera derivada es 7 a la x menos logaritmo natural de 4 por 4x. La segunda derivada es derivada de esta función. Derivada de 7e a la x es 7 por e a la x. Menos, acá tenemos multiplicación de dos funciones. La derivada de una multiplicación es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la segunda de la derivada. Tiene signo negativo, así que sería negativo. Menos. Así. Ah, no, esta no es una función. El logaritmo natural no es una función, es una constante. Menos logaritmo natural de 4 por la derivada de 4x. Ya sabemos que la derivada de 4x es 4x por logaritmo natural de 4. ¿Está entendido ahí, jóvenes? Ahora, logaritmo natural de 4 por logaritmo natural de 4, ¿a qué es igual? Es igual a logaritmo natural de 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Logaritmo de 4 por logaritmo de 4 es logaritmo al cuadrado. Logaritmo de 4, todo eso al cuadrado. Ahora, sacar la tercera derivada, jóvenes, significa derivar esta expresión. Derivada de 7 por e a la x va a ser 7 por derivada de e a la x, lo cual es igual a 7 por e a la x. Después, menos esta constante por la derivada de 4 a la x. Derivada de 4 a la x es 4 a la x por logaritmo natural de 4.
Nuevamente, pasando en limpio, la derivada sería así. Logaritmo de 4 por logaritmo natural de 4 elevado al cuadrado va a ser logaritmo natural de 4, pero ahora elevado al cubo. Y hemos hallado la tercera derivada. Ahora tenemos que hallar la cuarta derivada. La cuarta derivada, derivada de 7 por e a la x, sigue siendo 7 a la x menos logaritmo natural de 4 elevado al cubo por derivada de 4 a la x. Y derivada de 4 a la x es 4 a la x por logaritmo natural de la base que es 4. Otra vez logaritmo natural de 4 por logaritmo natural de 3. Se vuelve logaritmo natural de 4 elevado a la cuarta por 4x. ¿Listo? Y así hemos hallado la cuarta derivada de esta función. Ya no hay mucho tiempo, jóvenes, quiero atenderles consultas. Simplemente les voy a mostrar el siguiente ejemplo de cómo se halla la cuarta derivada de esta otra función. Derivada de esta función e a la 2x. 2x es una función, así que es e a la u. Esta es una función compuesta. Después menos 4 por este paréntesis a la quinta. El paréntesis también es otra función compuesta. Para derivar una función compuesta se deriva la función por la derivada de la función interior. ¿Ya? Entonces de esa manera se va derivando. E a la 2x es e a la 2x por derivada de 2x, que es 2. Menos 4 por paréntesis a la quinta es el 5 por el menos 4 por el paréntesis elevado a la 5 menos 1 por la derivada de 2x menos 2, que es simplemente 2. ¿Ya? El resultado de la primera derivada es 2e a la 2x menos 40 por 2x más 2 elevado a la cuarta. La segunda derivada derivamos 2e a la 2x por derivada de 2x, que es 2. Menos 40 elevado por este paréntesis, el exponente baja a multiplicar, ahí está el 4, y el nuevo exponente es el que había, 4 menos 1. Todo eso por la derivada de lo de dentro. Entonces la segunda derivada es 4e a la 2x menos 320 por 2x menos 2 elevado al cubo. Va a ir disminuyendo este exponente cada vez más. ¿Ya? Entonces ahí nomás vamos a terminar, jóvenes. Ahí está, hallar las derivadas del tercer orden de cada función, es decir, sacar la tercera derivada de cada una de estas. Ya, pues, ahí vamos a quedar. Ya no vamos a avanzar más porque no quiero confundirlos más. Más bien, quisiera saber si tienen algunas dudas, consultas, de las calificaciones, del trabajo de investigación. Dicen del trabajo de investigación del 2. ¿Podría explicar eso?